¿Alguna vez te has ido de comilona y después has tenido la sensación de que el estómago te va a reventar? ¿Has tenido la sensación de llenado de estómago, de que ya no te entra nada más? Esto es muy común dentro de lo que cabe, pero hay que tener en cuenta que este conjunto de síntomas llamados dispepsia pueden esconder otras patologías. Vamos a hablar de ellas en el capítulo de hoy. Empezamos. ¿Qué es la dispepsia? La dispepsia es un síntoma digestivo, un síntoma o conjunto de síntomas que se caracteriza principalmente por la sensación de llenado del estómago cuando comemos y sentimos que nos hemos llenado, lo que se llama el llenado postprandial, el cual puede aparecer incluso acompañado de otros síntomas o pueden aparecer o reflejarse con otros síntomas, como puede ser la sensación de llenado precoz. La sensación de llenado precoz también está incluida dentro de esta definición de dispepsia y hace referencia a aquellas situaciones en las cuales estamos comiendo, nos hemos llenado un plato de comida y a la mitad decimos, ya no puedo más, no me entra más. Esa es lo que se llama un llenado precoz, es decir, de manera precoz sentimos que ya no podemos comer más. Dentro de la definición de dispepsia también se incluyen otros síntomas como la sensación de dolor epigástrico, es decir, dolor en la boca del estómago, sensación de ardor en la misma región. Todos estos síntomas que acabo de citar pueden aparecer en el contexto de una dispepsia de manera individualizada o de manera simultánea, es decir, una persona puede padecer simplemente llenado postprandial o puede padecer esta sensación de llenado postprandial acompañado también de otros síntomas que hemos citado, ¿no? Del llenado precoz, de la sensación de ardor de estómago, etc. Es habitual que todos, en algún momento de nuestra vida, sintamos alguno de estos síntomas. Todos nos hemos ido a una fiesta, a un bautizo, a una boda, a una comunión y nos hemos excedido, hemos cometido una agresión dietética en toda regla y los días posteriores hemos sentido que si fuera por nosotros no comeríamos más el resto de nuestra vida. Esto es habitual y a todos nos puede pasar. Ahora bien, cuando estos síntomas de dispepsia se prolongan a lo largo de las semanas, o aparece lo que se llaman unos síntomas de alarma, debemos acudir a nuestra doctora o nuestro doctor para que estos síntomas sean evaluados de manera correcta. ¿Cuáles son esos síntomas de alarma? ¿Cuáles son los síntomas que nos deben hacer pensar que detrás de, a su vez, estas sensaciones de dispepsia, esas sensaciones de ardor, de llenado precoz, etc., cuándo puede haber detrás una patología importante o orgánica que debemos tratar? Bien, pues estos síntomas de alarma son la aparición de vómitos, es decir, cuando los síntomas de dispepsia se acompañan también de vómitos importantes, cuando se acompañan de dificultades para tragar el alimento, cuando se acompañan de dolor al tragar el alimento, cuando se acompañan de vómitos incluso sanguinolentos, o cuando se acompañan de una anemia de origen desconocido, o cuando el dolor es muy intenso, un dolor muy intenso. Quizá ya no estemos tratando de una dispepsia banal, sino que puede que detrás haya una patología orgánica de interés diagnóstico, ¿no? La pérdida de peso. El tener esta sintomatología de dispepsia acompañada de una pérdida de peso importante, entre el 7 y 10% de nuestro peso corporal habitual, sin estar haciendo dieta, es decir, si perdemos estos niveles de peso, quizá detrás pueda estar escondiéndose una patología importante. Entonces, ante la presencia de estos síntomas de alarma, o si somos ya personas mayores de 40 años, lo propio es acudir a su doctor para hacer una correcta evaluación de la dispepsia. Es cierto que si bien existen, como estamos citando, posibles orígenes orgánicos de esta dispepsia, es decir, que puedan estar a nivel del estómago, a nivel del duodeno, a nivel de la vía biliar, o porque estamos ingiriendo unos fármacos que producen daño a esos niveles. Si bien es cierto que puede haber
estos orígenes, en la mayoría de las ocasiones la dispepsia tiene un origen que se llama funcional. Es decir, no hay detrás una patología orgánica. Aún así, como he citado, ante estos síntomas de alarma, ante la prolongación en el tiempo durante semanas de los mismos, o si somos mayores de 40 años, lo propio es acudir a tu doctora o tu doctor para que esos síntomas sean evaluados de manera correcta. Uno de los orígenes que habitualmente se debe descartar como posible etiología de estos síntomas es la infección por una bacteria que quizá todos hayáis oído hablar, que es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que coloniza el estómago y que puede dar lugar a diversas patologías. Muchas veces cursa de manera asintomática, la mayoría de las veces cursa de manera asintomática, pero otras veces estas patologías sí dan lugar a síntomas. La dispepsia, la presencia de dispepsia debe hacernos sospechar de la posible presencia de esta bacteria en nuestro estómago, por lo cual debe descartarse, es decir, debe descartarse si la tenemos o no. Su doctora o su doctor, ante la presencia de dispepsia, probablemente, dado que el Helicobacter pylori da lugar a procesos de gastritis crónica, además de otros, pero el de gastritis crónica que puede presentarse con esta sintomatología, le hará una serie de pruebas, las que según la situación considere oportuno, para descartar la presencia de esta bacteria, y pondrá posteriormente el correspondiente tratamiento antibiótico para eliminar, en caso de presencia de la bacteria, para eliminar su presencia, eliminar la bacteria de nuestro estómago. Las pruebas que su doctora o su doctor le mandará para saber si hay presencia de Helicobacter pylori en su estómago pueden ser bien pruebas invasivas o pruebas no invasivas. El realizar unas u otras dependerá de las pruebas complementarias que considere oportuno hacer su doctor. Las pruebas invasivas se basan en las biopsias que tomamos de la mucosa gástrica, de la mucosa duodenal, cuando hacemos una endoscopia digestiva alta. Pues estas muestras se someten tanto a un análisis microscópico para analizar la histología de ese tejido, de esa muestra que se ha obtenido, como para hacer diferentes tests que intentan detectar la presencia de esta bacteria, del Helicobacter pylori, como el test de la ureasa. Y luego tenemos pruebas, hay veces que los doctores prefieren, o según la situación, optan, mejor dicho, por la realización de pruebas no invasivas. La más conocida es la prueba del aliento. La prueba del aliento consiste en respirar en una bolsa, se analiza posteriormente ese aire recogido en la bolsa, el cual ese análisis nos va a determinar si en nuestro estómago tenemos Helicobacter pylori o no. La erradicación de esta bacteria es de interés y de particular interés, ya que se asocia su presencia a diferentes patologías graves, como puede ser el cáncer de estómago o como puede ser el linfoma no Hodgkin, linfoma tipo mal, es decir, distintas patologías graves que pueden estar asociadas a la presencia de esta bacteria. Lo que se ha visto es que la erradicación de Helicobacter pylori además es muy útil para la prevención de recurrencia de úlceras gastroduodenales, ya que el Helicobacter pylori, junto con otras etiologías como puede ser la toma de antiinflamatorios no esteroideos, se asocia, es una causa importante de úlceras gastroduodenales. Por tanto, si tiene síntomas de dispepsia, como hemos dicho antes, que se prolongan en el tiempo, que se acompañan de síntomas de alarma, que tienen más de 40 años, acude a tu doctora o a tu doctor, el cual te hará una evaluación completa de dichos síntomas y realizará, dado el caso, una serie de pruebas complementarias que permitirán diagnosticar la causa concreta de tus síntomas y permitirán también su tratamiento, probablemente para prevenir la aparición de patologías más graves. Bueno, espero que el vídeo os haya servido de ayuda, os haya orientado. No olvidéis de suscribiros, de darle a la campanita, de seguirnos en la comunidad. Os espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.